Corintios capítulo 12, su verso 12, su verso 13. Así dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Eterno Dios, Padre nuestro, te doy gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabo y bendigo tu santo nombre por tus grandes e infinitas misericordias, por tu gran amor, por tu gran bondad, por la bendición de poder nosotros ser tus hijos. Muchas gracias. En esta hora rogamos, suplicamos, imploramos tu ayuda para poder predicar tu palabra. Padre, bendícenos por tu palabra y usa nuestra vida para tu gloria. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. La primera carta a Corintios, en su capítulo 12, nos habla sobre los dones espirituales y nos dice que esto los da el Espíritu Santo. Verso 8. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La carta a Corintios habla que el Espíritu Santo es el que da estos 9 dones. En Corintios 12, en el verso 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Efesios 4:11 habla de 5 ministerios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de algo, el cuerpo de Cristo. Sí, la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Sí? Hemos estado estudiando que el cuerpo de Cristo no solo lo forman gentiles, el cuerpo de Cristo lo forman judíos y gentiles. ¿Sí? El cuerpo de Cristo no solamente es puro gentil, sino también un remanente escogido por gracia, ¿sí?, de las naciones de Israel que se han convertido a Jesús. ¿Sí, hermanos? El día de ayer hacíamos ver por la palabra que 120 recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas, todos judíos. Por el milagro del cojo de la Hermosa, que está en Hechos 3, se convirtieron 5,000. Y vimos por la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sanos. ¿Sí? Vimos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 habla la Biblia de puro judío. Y vimos algo en Hechos 8, ¿sí? Hechos capítulo 8. Vimos que hubo una persecución. Hechos 8 dice, y Saulo, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. Entonces en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron todos esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y entonces la Biblia, ¿verdad?, nos dice claramente en dónde inició la iglesia. En Jerusalén. Vuelvo a leer, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? Por eso mismo, el Salmo 122 el Salmo 122 nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. ¿Sí? ¿Sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Verso 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sí? ¿De qué está hablando? De Jerusalén, del templo de Jerusalén. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Verso 3. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Y entonces nos dice algo: pedid por la paz de Jerusalén. Gloria a Dios. Pedid por la paz de Jerusalén. Sí, amén. Y dice algo: sean prosperados los que te aman. Sí, amén, amén. ¿Sí? Se nos pide que oremos por Jerusalén. Sí, amén. ¿Sí? Se nos pide que le pidamos a Dios paz para Jerusalén. ¿Sí? Y dice que serán
serán prosperados los que aman a Jerusalén, o sea, a la nación de Israel, a la nación judía. Se bendice a Jerusalén y se bendice al pueblo. Sí, amén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Y por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, dice algo, buscaré Tu bien. tu bien. Amén, aleluya. ¿Qué tenemos que buscar? Amén. El bien del pueblo del Señor. Sí, amén. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Sí, gloria a Dios. ¿Sí? Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces la iglesia que Jesús dijo que iba a edificar en el Evangelio de Mateo 16, ¿sí? Mateo 16, 18, Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la iglesia? Es el pueblo, es cada creyente, cada persona que ha aceptado a Jesucristo. ¿Sí? Es una comunidad de personas, no son cuatro paredes. La iglesia es una comunidad de personas que creen en Jesucristo como Señor y como Salvador. ¿Sí? Y entonces la historia bíblica, ¿sí? En Hechos 8, verso 1, nos dice que la iglesia, ¿verdad?, fue perseguida por Saulo de Tarso. Y dice el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? La iglesia inició en Jerusalén. Sí, amén. La iglesia inició con puro pueblo judío. Sí, amén. Ningún gentil. Ningún gentil. Todos eran judíos. Todos. ¿Sí? Los gentiles, la Biblia dice que empiezan a tener su lugar después de la visión que Dios le da a Pedro sobre ese lienzo que baja del cielo, donde hay toda clase de animales inmundos, cuadrúpedos y reptiles. Donde Dios le dice, Pedro, mata y come, y Pedro dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz le dice, lo que Dios limpió no llames tú común inmundo. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 11 de Hechos, con la persecución, dice la Biblia que los que van siendo esparcidos van predicando a Jesús, pero solo a judíos. Pero unos varones de Chipre y de Cirene, ¿verdad?, empezaron a hablar en Antioquía aún a los griegos. Vamos a ver Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ya vieron? ¿A quién se le predicaba nada más? A los judíos. ¿Sí?
no predicaban a los gentiles, predicaban a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Sí? La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, entonces entra una multitud enorme de griegos a la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Dice que una multitud grande creyó. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora allí en Antioquía tenemos que ver cómo está la situación. Ahora la iglesia ya está formada por judíos, griegos, gentiles. Sí, amén. ¿Sí? Ya están en la reunión judíos y gentiles. Ahí están los dos ya. ¿Sí? Bueno, hay un informe, verso 23, 22. Cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, otra vez vuelve a decir dónde estaba la iglesia. ¿Sí? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí? Los apóstoles mandan a Bernabé. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito del corazón permanecieran fieles al Señor, porque era bueno y lleno del Espíritu Santo. Y vea, y una gran multitud fue agregada al Señor, o sea, más se convierte. ¿Sí? Pero Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero necesita la ayuda de Saulo de Tarso y va por él y lo trae a Antioquía. ¿Por qué? Porque ahora todos los que se han convertido necesitan enseñanza. ¿Y quién es? Uno de los mejores maestros de esa época, Saulo. Y entonces él va por Saulo. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Aunque ya se mezclan judíos y gentiles en la reunión, se sigue llamando ¿cómo? Iglesia. Sí, amén. ¿Sí? Iglesia. ¿Sí, hermanos? Dice, y enseñaron a mucha gente. Ya ve, ahí está la clave. Pablo llega ¿a qué? A enseñar. A enseñar. ¿Sí? A enseñar. ¿Y qué es lo que necesita una persona que se convierte a Cristo? Él necesita que se le enseñe. El que se convierte a Cristo necesita ser enseñado. Enseñado. ¿Sí? Por eso es claro, o sea, no solamente se tiene que predicar la palabra, se tiene que enseñar la palabra. Se tiene que enseñar. ¿Sí? Tiene que haber enseñanza. Vuelvo de nuevo a Efesios 4:11, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? O sea, Bernabé sabe que él tiene una enseñanza, pero no muy profunda, pero conoce
nos enseñe. Sí, amén. Y por un año se les enseña, y por primera vez, a los discípulos de Jesucristo se les llama cristianos. Por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Fue tanta la bendición que Dios derramó con la predicación y luego con la enseñanza, ¿sí? Que entonces a los discípulos se les llama por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sí? Sí, amén. Claro, también hace falta la revelación. Aquí mismo, el capítulo 11 te da todo, te da todo. Desde el verso 19 a 28. Entonces, falta la revelación. Entonces, dice por aquí, verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Checa. ¿Sí? ¿Checa dónde están los profetas? En Jerusalén. ¿Checa dónde van? Sí, amén. En Antioquía. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí, amén. ¿Sí? Y dice la Biblia, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Sí? Entonces, es necesario que entendamos, iglesia, que necesitamos que se nos predique, pero necesitamos que se nos enseñe, y necesitamos que se nos revele. Sí, amén. O sea, no solamente es predicar, es enseñanza y es revelación. Para muchos que dicen que los profetas, no, discúlpenme, pero sí se necesita. Amén, aleluya. ¿Sí? Todos los pastores que dicen que los profetas ya no tienen nada que ver ahorita están equivocados. Sí, porque se necesita revelación. Se necesita la revelación. Amén, aleluya. Se necesita la revelación. No podemos nosotros, o sea, nosotros los pastores ya con nuestro ministerio, los profetas ya no tienen nada que ver aquí, ¿será? No. Se necesita la revelación. La revelación. Y bueno, venía un hambre, sucedió en el tiempo de Claudio, verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Y qué pasa entonces? O sea, ahora los que se han convertido, los gentiles que se han convertido, ahora empiezan a enviar socorro a los hermanos de Judea. Quiere decir que los gentiles empiezan a ayudar a los judíos en su necesidad de hambre. Sí, amén. Y de ahí viene todo lo que tú puedes leer sobre los donativos, todo lo que Pablo habla en Corintios, ¿verdad? Acerca de más bienaventurado es dar que recibir. De ahí surge todo. De ahí surge todo. Nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a recibir, a recoger la ofrenda, decimos, cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ajá, y decimos, no, pues sí hay que dar, ¿no? Con alegría hay que dar. Pero eso surgió no de la ofrenda. Eso no surgió para dar la ofrenda. Eso surgió de la necesidad que había en Jerusalén, donde los hermanos judíos convertidos a Cristo estaban necesitados de comida.
segará escasamente, el que siembra generosamente, también segará generosamente. Y de ahí lo agarran muchos pastores y pseudo profetas que dicen, dona, 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 para que Dios te dé. Eso no surgió de ahí. Eso no surgió de ahí, surgió de la necesidad que había en Jerusalén cuando en el tiempo de Claudio vino una gran hambre y claro, los judíos convertidos a Cristo fueron desechados por el Sanedrín, fueron desechados por el pueblo, fueron desechados por la comunidad judía, ya no los ayudaron y se las vieron bien difíciles. Pero Dios, ¿verdad?, había determinado salvar a los gentiles y los gentiles se convierten a Cristo, ¿verdad? Empiezan a adherirse al pueblo de Dios. Son los gentiles los que entran a adherirse, no son los judíos los que entran a adherirse a los gentiles. Es al revés. El judío ya está listo, ya está puesto, es un árbol, ¿verdad?, plantado, tiene ramas, tiene raíz, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a ser injertados en ese árbol, vamos a recibir la fortaleza de la raíz y la savia del buen olivo. Somos injertados aquí. ¿Sí? Y ahora, al ser injertados, es sorprendente porque ahora Israel, el pueblo que se convirtió a Jesús, los judíos convertidos a Jesús, ya no nos ven como extranjeros, ya no nos ven como advenedizos, ya no nos ven, ¿verdad?, como extraños, ya no nos ven como gente inmunda, sino ahora nos ven como hermanos y miembros de la familia de Dios. Amén, amén, gloria al Rey. Israel nos está recibiendo. Cristo Es vive. lo que está haciendo. Vean lo que dice Hechos 11. Cristo vive. Su verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Todo lo que está pasando con los gentiles empieza a llegar a la iglesia que está ¿dónde? En Jerusalén. Sí, amén. ¿Por qué tiene que llegar la información a Jerusalén? Porque Hechos 8:1 te lo dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judías y Samaria, salvo los. ¿A quién se le tenía que dar el informe? Hermano, por favor, ¿ni eso sabemos? A los apóstoles. Sí, amén. A los apóstoles. ¿O no? Sí, amén. Otro texto, Hechos 8. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Verso 10. A este, no. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, checa, ¿quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya está. Había supervisión apostólica. Gloria al Señor.
vieron el llavero solitario. No, o sea, había una supervisión. Sí, amén. Por eso yo creo que la iglesia marcha muy bien desde el siglo 33 que muere Cristo hasta el siglo 100. ¿Por qué? Porque había supervisión apostólica. ¿Qué pasa cuando se pierde la supervisión apostólica? Y empiezan a entrar diferentes doctrinas. Estaba yo checando esto y la verdad, y digo, ay, qué horror. De veras. Te voy a leer algunas cosas que estudié hoy. Gloria a Cristo. Sí. Sí, amén. Dice bien. Dice Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia del siglo II. Vea lo que dice Ignacio de Antioquía. Los cristianos que participan de la Pascua, oiga bien eso, los cristianos que participan de la Pascua judía son partícipes también con aquellos que mataron a Jesús. Santo es el Señor. Pues, Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia. Los cristianos que participan de la Pascua judía. Ahora por eso entiendo que por qué se enojan de que yo celebro la Pascua. Santo es el Señor. Son partícipes también con aquellos que mataron a Jesús. Se empezaron a oír todas estas voces. Cuando ya no hubo supervisión apostólica, empezaron a entrar diversas enseñanzas y doctrinas que fueron sacando al cristianismo de su lugar de origen. Fíjense bien lo que le voy a decir. Conforme fue pasando el tiempo, el cristianismo fue sacado de Israel y fue llevado a Roma. Eso fue lo que pasó durante los siglos. Porque algo es claro, el cristianismo surge del fundamento hebraico, ¿o no? Sí. ¿O no? ¿Dónde tiene su fundamento el cristianismo? Ya lo leímos en Hechos 11, y en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos del Señor. Sí, amén. Pero tiene un fundamento, tiene una raíz, no es romana, no es griega, es hebrea, Sí, amén. ¿o no? Amén, aleluya. Por eso el fundamento hebreo es el que da verdadera legitimidad al cristianismo. ¿Sí? Si quitamos ese fundamento hebraico de la fe cristiana, no habría cristianismo. Cristo vive. Es como si que nos quitaran la Biblia. ¿Dónde vas a basar tu fe? Cierto. ¿En dónde? ¿En tradiciones? ¿En No. costumbres? No. Es claro que nosotros como cristianos, con estas prédicas no estamos buscando eliminar al cristianismo, No. sino estamos buscando restaurar al cristianismo a su fuente original. Sí, amén. ¿Es claro eso? ¿Sí? No estamos queriendo quitar el cristianismo y meter el judaísmo a nosotros, para nada, para nada. ¿Sí? Espero eso lo entiendan. Gloria a ¿Sí? Dios. No estamos, ¿verdad?, queriendo, ¿verdad?, destruir el cristianismo, No. sino estamos buscando restaurar
como lo fue en el principio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Cristo vive, aleluya. Por eso mismo Ya Cristo. se ora, se ayuna, se lee, se predica, se hacen tantas cosas, pero no pasa lo que sucedió al inicio. Cristo vive. Dios. Porque no estamos haciendo lo que ellos hicieron. No vamos a ver nunca milagros si no retomamos y regresamos a la raíz de donde inició la iglesia. Amén, aleluya. Si no regresamos a la base donde se fundó la iglesia, porque van a decir, no, nuestra base es Cristo, sí, todos dicen que Cristo, pero ¿qué hay de lo que habla la Biblia? De que los primeros convertidos fueron judíos, después fueron gentiles, y después convivían judíos y gentiles juntos en una asamblea, y ahí ¡fum!, se derramaba el Espíritu. Gloria a Cristo. Ya Cristo. Pensemos que todos nosotros que nos reunimos, que tuviéramos la dicha, la bendición de que vinieran a la reunión unos 20 judíos convertidos a Cristo Gloria a Dios. y alabaran a Dios con nosotros, ¿qué pasaría? Gloria a Dios. Yo nada más lo pienso y digo, no. Sí, amén. Gloria al Rey. Cristo vive. Gloria a Dios. Ya Cristo. Santo es el Señor. Sí, amén. Sí, captamos la idea. Gloria a Cristo. Vuelvo de nuevo. No estamos buscando eliminar el cristianismo. Estamos buscando restaurar el cristianismo a su fuente original. Sí, amén. ¿Sí? Sí, amén. Es claro que hubo una primera reforma. Es claro que hubo una segunda reforma. ¿Y qué creen? Que en este siglo XXI, de plano, necesitamos una tercera reforma. Gloria a Dios. Cristo vive. La Aleluya. necesitamos. Ya Cristo. Gloria a Dios. La reforma trajo que la salvación solo se adquiere por la fe en Jesucristo y es por gracia, no por obras. ¿Sí? Gloria a Dios. La segunda reforma es que la Biblia en toda Europa se publicó y se hicieron muchísimos ejemplares de la Biblia y la Biblia llegó a toda la comunidad y empezaron a leer la Biblia y ¡fum!, hubo un despertar espiritual poderoso. Dios. Cristo vive. Poderoso, ¿sí? Con la primera reforma ya no había problema de que ya se leyera la Biblia, entonces se tuvo que empezar a imprimir la Biblia, eran miles y miles de tomos que se imprimían, ¿verdad? Y el que tenía una Biblia, 10, 11, 12 ahí, se reunían para leerla, y hasta que llegó el momento en que toda la población de Europa pudo tener una Biblia. ¿Qué provocó eso? Un avivamiento espiritual poderoso. Cristo vive. Pero hoy necesitamos otra reforma. Gloria a Dios. Y la reforma que nosotros necesitamos hacer es restaurar al cristianismo. Gloria a Dios. Ya Aleluya. Cristo. ¿O será que el cristianismo que profesamos es el genuino? ¿Será que ese es el cristianismo genuino? Un cristianismo que nada más incluye a los gentiles y a los judíos ya no tiene nada que ver. No. Un cristianismo donde dicen que los únicos hijos de Dios somos la iglesia y los judíos ya no son hijos de Dios. Sí, son Son hijos de Dios. Un cristianismo donde decimos que a ellos se les
va a heredar la tierra y a nosotros el cielo. ¿Ellos no tienen derecho del cielo? Sí, no tienes derecho. Entonces, y eso se predica en los púlpitos. Ajá. Vea. Gloria a Cristo. Por eso, con la supervisión apostólica todo estaba en orden, ¿no? Sí, amén. El problema es que al transcurso del tiempo, en el cristianismo se han introducido teologías que han apartado al cristianismo de su fuente original. ¿Sí? Surgieron voces y doctrinas dentro del cristianismo que lo alejaron de sus raíces. O sea, empezaron a surgir muchas prédicas, ¿sí? Muchas voces que alejaron al cristianismo de sus raíces, lo alejaron de Jerusalén, lo alejaron de sus raíces hebreas y lo llevaron a Roma. Después de la muerte de los apóstoles, cuando los cristianos se quedaron sin supervisión apostólica, es cuando surgen estas voces y poco a poco fueron dando movimiento a doctrinas erradas que se predican en los púlpitos. Y entonces, ¿verdad? Esas voces fueron moviendo a los cristianos como Lot fue moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Sí? Lot no llegó así de ahí te voy y llegó a Sodoma, no agarró el directo. No. Lot dijo, vio la llanura, dijo yo me quedo aquí en la llanura, se quedó en la llanura, pasó un tiempecito, se acercó un poquito más, pasó otro tiempo, se acercó otro poco más, se pasó el tiempo, se acercó más, hasta que un día ya estaba dentro. ¿Sí? Pero él no llegó así. Y las doctrinas que han surgido, que han apartado a la iglesia de sus raíces, ¿verdad?, hebreas, han ido moviendo poco a poco las tiendas de los cristianos que estaban en Jerusalén. ¿Y saben dónde los llevaron? A Roma. Por eso Ignacio de Antioquía, los cristianos que participan de la Pascua judía son partícipes también con aquellos que mataron a Jesús. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué dijo Ignacio, un padre de la iglesia, un hombre, un teólogo muy famoso? ¿Sí? Usted puede estudiar la teología de Ignacio de Antioquía, va a ver que tiene una teología tremenda. Pero ¿por qué Ignacio se atreve a decir que si celebramos la Pascua judía somos partícipes con los que mataron a Jesús? Porque para los cristianos no era la Pascua ya, sino la Eucaristía. ¿Y qué? Ese pancito lo convertían ahora en ¿quién? En el cuerpo de Cristo. Entonces un cristiano tiene que celebrar ¿qué? La Eucaristía, lo que hoy conocemos como la Santa Cena, no la Pascua. Eso es judío. Y dígame, ¿qué tiene de judío celebrar la Pascua? Si nuestra Pascua es Cristo. Entonces, Justino de Roma, del año 100 al 150, dijo, la circuncisión fue dada para separar a los judíos del resto de los pueblos, pero no separados como miembros de algún pueblo en especial, sino para ser marcados como el pueblo que merece ser perseguido y castigado. Ahí está. Justino de Roma. ¿Ya ven? Ahí está. Un pueblo que merece
ser perseguido y castigado. Hermano, esto inició desde el año 100 al 150. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo empezó a entrar a la mentalidad de los cristianos estas enseñanzas? Un pastor Bernabé, siglo II. Los judíos descienden de Saúl, los cristianos de Isaac, y por tanto la herencia pertenece a Isaac, y a los cristianos es la herencia y no a los judíos. ¿Eso es correcto? No. ¿Dónde creen que nosotros, hermano, para empezar, nosotros pertenecemos a Abraham? Sí, amén. ¿No? Amén. Padre de la fe. Amén. Sí, amén. Irineo, obispo de León, año 170. Los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios y perdieron su estatus como pueblo de Dios. O sea, ya no son pueblo de Dios. Y son pueblos de Dios. Siglo IV, Concilio de Nicea, Eusebio, carta a las iglesias. Estas cartas llegaron a todas las iglesias. Los cristianos no deben tener nada compartido con ese pueblo que es una chusma y tan aborrecible como el pueblo judío. Concilio de Nicea. Y todo esto llegó a las iglesias. Cheque. Vea lo que yo le estoy leyendo y vea. Aquí estoy en Efesios. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren estas cartas. ¿Qué traen estas cartas? Todas. Enseñanza, la verdad. Leía yo que Abraham Lincoln dijo que una persona que no conocía la verdad estaba engañado. ¿Sí? Pero cuando él conoce la verdad y quiere seguir en el error, ya no está engañado, ya se convirtió en un mentiroso. Una persona que no conoce la verdad está engañado. Pero cuando esa persona conoce la verdad y quiere seguir en el engaño, ya no está engañado. Ahora se convierte en mentiroso. ¿Por qué el Señor dijo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, escudriñen las Escrituras en San Juan 5:31. ¿Por qué Pablo en 2 Corintios 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Por qué el salmista en el Salmo 150, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y iluminará mi camino? Vean. No, y este sí me sacó de la jugada, Martín Lutero, de plano. Vea cómo podemos ser tan cambiantes los seres humanos. Martín Lutero, que promovió la reforma, ¿no? Sí. Vea lo que primero dijo. Si yo hubiese sido judío y hubiera visto
llegado a semejantes imbéciles, alcornoques, gobernar y asesinar la fe cristiana, habría llegado a ser antes un cerdo y no un cristiano. Han tratado a los judíos como si fueran perros desechados en lugar de ser humanos. No han hecho más que burlarse y apoderarse de sus bienes. Si los apóstoles, que eran también judíos, hubieran hecho con nosotros los gentiles lo mismo que nosotros, los gentiles, hemos hecho con los judíos, nunca habría habido un cristianismo entre los gentiles. Cuando nos inclinamos a presumir nuestra posición de cristianos, debemos recordar que no somos sino gentiles, mientras que los judíos son del mismo linaje de Cristo. Somos extranjeros y familia política, mientras que ellos son parientes de sangre, son primos y hermanos de nuestro Señor Jesús. Por tanto, si se quiere presumir de carne y sangre, los judíos se encuentran en realidad más cerca de Cristo que nosotros. Eso lo publicó en el 1523, o sea, estaba apoyando a los judíos. Por eso las 95 tesis que clavó Lutero en la iglesia, en la puerta de la iglesia, una de ellas era esta: todo el maltrato que hacían contra el pueblo judío. El problema de Lutero es que 20 años más tarde cambió de postura. Y eso, dije, ahí qué barro. 20 años más tarde se volvió el peor antisemita. Odió al pueblo de Israel como no tiene ni idea. En el año 1443 él escribió esto: los judíos son un pueblo despreciable. Gloria a Cristo. No son el pueblo de Dios. Y su jactancia de linaje, su circuncisión, su ley deben considerarse sucias. Están manchados con la suciedad del diablo. ¿Qué volé? ¿Sí? Su linaje, su circuncisión y su ley están manchados con la suciedad del diablo. O sea que la ley está manchada con la suciedad del diablo. Y se revuelcan como cerdos. Las sinagogas y escuelas rabínicas deben ser pasto de fuego, o sea, quémenlas. Sus libros de oración destruidos. A sus rabinos se les debe prohibir enseñar. Sus casas deben de ser arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad, ni misericordia, ni facilitar protección. Porque son gusanos venenosos. Y para lo único que sirven es para el trabajo forzado. Seremos culpables de no destruirlos. Eso dijo Lutero 20 años después. No, sí está mal. Y entonces se empieza a ver por qué la matazón en la Segunda Guerra Mundial sobre los judíos, ese odio entre los judíos y todo eso. Pues el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial tuvo en Lutero uno de sus principales autores ideológicos. Ahí está. Por eso
cuando a los generales les hacían juicio, ¿verdad?, de las matazones que hicieron, las masacres que hicieron, les decían que por qué lo habían hecho, y ellos solamente decían: completamos la obra que inició Lutero. Vea, todo esto predicándose en púlpitos, en calles, en libros, la gente leyendo todo esto, ¿sí?, que ha generado a través de los siglos. ¿Qué genera? Y honestamente, así vamos a ser honestos, nosotros, ¿dónde estamos? Estamos más inclinados hacia las cosas de hebreas o hacia las cosas romanas. Hebreas. ¿Perdón? Hebreas. La mayoría, sinceramente, romanos. Chécalo, ve los pastores inclinados más hacia Roma que hacia Israel. Chécalo. Vean sus mensajes. Analícenlos. Cristo vive. Estudienlos. Estaba estudiando también que en el siglo XIX un jesuita, Emmanuel Acusta, ¿sí?, él inicia la teología del dispensacionalismo. Esta doctrina tiene su lugar en el catolicismo romano. Se remonta a principios del siglo XIX con ese cura jesuita llamado Emmanuel Acusa, de origen español. Este jesuita fue expulsado de Chile por terrorismo. Él regresa a Europa y se establece en Italia, y mire lo que hace este hombre. Y allá se cambia el nombre por el nombre de Juan Joseph van Ben Ezra, un nombre judío. Se quita el nombre de Juan Acusa y se pone el nombre de Juan Joseph van Ben Ezra. Y escribe un libro donde habla de la venida de Cristo, donde dice que los cristianos van a ser llevados al cielo, a las bodas del Cordero, y a los judíos se les va a dejar en la tierra para que sean atormentados en la gran tribulación. La cosa es que en Inglaterra llamó mucha la atención que un judío dijera que se había convertido a Cristo y escribía ese libro, y se volvió doctrina teológica hasta ahora en las iglesias cristianas. Cuando este hombre salió del catolicismo romano, ¿sí?, su verdadero nombre es Emmanuel Acusa, y hasta el nombre está bien raro, Acusa, el diablo es el que te acusa. Sí. ¿No? Gloria a Cristo. ¿Sí o no? Amén, aleluya. El diablo es el que te acusa. Sí. Ahí está. ¿Sí? Pero se cambia el nombre a Juan Joseph van Ben Ezra. Judío al 100, al 100. Un judío al 100. Es que es claro, o sea, es como ahorita, ¿no? Si surgiera alguien que dice, no, pues yo soy judío, vengo de tal nacionalidad, y de este linaje, y todo esto, pero soy convertido al Mesías, a Jesucristo.
Jesucristo, y hace libros. Nosotros como cristianos, pues decimos, no, pues el que sabe más, sabe más. Miren, hermanos, quiero decirles que en todas las generaciones, en todas, siempre se ha salvado de Israel un remanente. Sí, amén. Sí. Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Hoy, en esta generación que estamos, ya hay judíos salvos. Amén, aleluya. ¿Ya Cristo? Ya lo que quieran, pero hay judíos salvos. Gloria a Cristo. ¿Sí? Sí, amén. Yo incluso luego veo estudios de rabinos, veo estudios de rabinos convertidos al Señor Jesús. ¿Ya Cristo? ¿Sí? Y ellos aman al pueblo cristiano como no tiene idea. ¿Ya Cristo? Lo aman, ¿sí? Y vean bien, dicen, estamos enseñando para que conozcan la verdad, porque, dice el rabino, porque el conocimiento es poder. Cuando tú tienes conocimiento, tienes poder. El conocimiento es poder. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque la mentira, ¿a qué nos lleva? El conocimiento te lleva a la verdad. Amén. El conocimiento es poder para destruir la mentira. Amén. Destruir la mentira. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, iglesia de Dios, ¿qué me dicen ustedes acerca de Efesios 2? Gloria a Dios. Déjenme ver a cómo andamos. Bueno, andamos como a 3, creo. ¿Qué hora es? Santo es el Señor. Híjole, ¿cómo se va el tiempo? Sí, amén. Santo es el Señor. Está feo todo lo que estudia uno en la historia. Estamos a 2 hoy. Quiero adelantarme. De por sí no dura, luego yo lo quiero quitar. Es como, estudien cómo se formó el calendario gregoriano. Sorprendente, lo cambiaron todo. Y del día 4, para ajustar a las fechas que según ellos decían, porque querían que cayera la Pascua judía con la crucifixión de Cristo, increíble. Se comieron 10 días. Entonces, haz de cuenta, hoy estábamos a 4 y ya mañana era 14. Se volaron 10 días. Así nomás, de hoy a mañana ya son 10 días más. No, entonces tú días de Dios no puede ser posible. Bueno, eso ya es otro tema. Santo es el Señor. Efesios 2. ¿Sí? Cristo vive. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿sí?, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta palabra
¿Qué te dice? Por tanto, acordaos. ¿Qué es que te acuerdes? Acuérdate. ¿Sí? Acuérdate. El cristianismo surgió ahorita, ¿no? No. Acuérdate, o sea, acuérdate de qué, del pasado, no de lo de atrás. ¿Cómo surgió el cristianismo? Miren, la clase de aquí y la clave aquí es regresar a la raíz sin judaizar. Gloria a Dios. ¿Sí, sí me entienden? O sea, no se trata de que no seas no, ya nos quiere volver judíos. No. Se trata de que regresemos sin judaizar. ¿Por qué? Si usted lee todo el libro de Hechos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y lee todas las cartas, lee Hebreos, la Biblia le va a decir que los gentiles que se convertían no estaban obligados a judaizar, estaba prohibido hacerlos que se volvieran judíos. Yo me sorprende mucho cómo la iglesia inicia con judíos, después entran los gentiles, pero cómo me llama mucho la atención que antes los judíos ni siquiera saludaban a los gentiles, ahora los están aceptando, pero entendamos por qué los están aceptando. Los están aceptando porque ellos ya tienen a Jesús en sus vidas. Está la clave. ¿Sí? Ellos tienen a Jesús. Han recibido al Salvador. Entonces los judíos ya no los ven como enemigos ni como extranjeros, sino los ven como parte de ¿qué? De la familia. Amén, amén, gloria a Dios. Parte de la familia. Cristo vive. Esta palabra, acordaos, ¿sí? Acordaos. Verso 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Roma, ¿verdad? De la ciudadanía de Israel. Sí, amén. Ajenos a los pactos. ¿No? Sí. ¿No teníamos derecho a los pactos? ¿Teníamos derecho a las promesas? ¿Teníamos esperanza? Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los aceptan por eso. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice? Cuando los apóstoles oyeron que en Antioquía se convirtieron al Señor, cuando los apóstoles oyeron que en Samaria se convirtieron al Señor, enviaban para supervisar, llegaban, ¡pum!, en la gloria de Dios descendía, se convertían todavía más, multitudes se convertían, ¿verdad? ¿Y qué? O sea, ya no había ningún problema de estar junto a un gentil. O sea, llegaba Pedro y abrazaba a los gentiles, llegaba Saulo, abrazaba a los gentiles. Bueno, para pronto, ¿quién enseñó el ósculo santo? Eso viene de los judíos, pero ¿quién lo enseña en la iglesia? Pablo. ¿Y qué se los cruzan? Son besos en la mejilla. ¿Sí? Son besos. Imagínate, antes la mano te daban. Ahora te agarran la mano y te dan un beso en la mejilla.
Gloria a Cristo. Pablo dice, todas las iglesias de Cristo se saludan con ósculos. Sí, amén. Gloria a Dios. No crean que es el beso que nos damos acá de buena onda. No, No, o sea, no, nada que ver. para nada. No. Era algo fuerte, darle un beso a un gentil. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Si tan solo agarrarle la mano era un asco. Ahora darle el cachetito al beso. Pero Pablo lo manda, ¿no? Sí, amén. Sí, amén. Y dice, todas las iglesias se saludan así. Sí, amén. Sí, amén. Es como, pues, o sea, nosotros, ¿no? O sea, pues no, yo no me atrevería a darle un beso en la mejilla al hermano Adrián. ¿Usted sí, hermano Adrián, le daría un beso al hermano Porfirio? ¿En la mejilla? Y vea, era lo que mandaba. Hace como 6 meses saludé a un judío de Hernández. Claro, porque sé que también pero estamos también en el cristianismo. Por eso, Por eso. no, ni le hablo. Ya se convirtió. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Invité, por cierto, que viniera aquí, pero no ha podido. Que venga, se va a poner contento cuando venga. Sí, amén. Aleluya. Sí, porque Pero si es un falso judío como Emanuel acusa, ¿no? no, estuve platicando con él. Bueno, con otro hermano que es cristiano, ¿no? Entonces, ¿sí me están entendiendo? Sí, amén. Se convertían y ahora ya no había problemas. No había problemas. Gloria a Cristo. Convertían. Se convertían los gentiles, eran aceptados por los judíos, ya no eran rechazados, eran tratados como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Sí, amén. ¿Qué pasaba ante esa hermandad? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se ponían los cultos? Precioso. ¿Cómo se ponían? Gloria a Cristo. Nomás piense, o sea, dos pueblos separados ahora están juntos gracias a Cristo. Sí, amén. Amén, amén. Ahora, ¿qué hacía el Espíritu Santo cuando ellos se juntaban? Se mueve, ¿verdad? Pero vea, usted ve la Biblia y dice, no, pues es que hermano, no te enojes con tu hermano, ve reconcíliate con tu hermano. No, Sí. Gloria a Dios, pero aleluya. estaba hablando de la nación de Israel. Amén, aleluya. Cristo vive. ¿Sí? ¿Es así? Gloria a Dios. Bueno, ¿qué más? Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Dios? De los dos. ¿Ya ve dónde pertenece usted? Sí, amén, ¿Ya ve aleluya. dónde pertenezco yo? Amén, gloria a Cristo. Pertenecemos a la nación de Israel. Amén, aleluya. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Yo no pertenezco a Roma, No. Gloria a Cristo. ni al Papa. Amén. Yo no pertenezco a Grecia tampoco. No. ¿O usted es de Carlos Magno? No. No. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. ¿Cómo todo ese odio, toda esa separación cultural, solo por Jesús se quita? Sí, amén. Amén, amén. Gloria a Cristo. Oiga, si Dios pudo unir judíos y gentiles que no se querían, ¿por qué no podemos vivir nosotros como familia feliz? Cristo vive. Gloria a Dios. ¿No? Dios. Sí, amén. Tenemos que vivir como familia feliz. Amén. Cristo Amén. vive, aleluya. No, ¿cómo que a usted le gusta agarrarse, deschongarse, dejarse y juntarse? No, ¿A poco les late eso? no, para nada. ¿Ese es el chocolate que les late? No, Con
con su concha de... No. Para nada. No, pues no. Tan bonito que es vivir en paz. Sí, amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Relajados. Amén, amén. Gloria al ¿Qué? Rey. ¿Qué? Ya llegué, qué güey. Cristo Ya me vive. voy. Que te vaya bien. ¿No? Gloria a Cristo. Porque ya llegó, ay, ¿para qué llegó? Ya me voy que se largue. No, hermanos. Vean lo que hace Cristo. Sí, Si amén. tenemos a Cristo, tenemos que tener armonía. Sí, amén. Gloria a Dios. Armonía. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Cristo vive. Tener armonía. A ver, Efesios 4. Estoy ya con esto, que si no luego. Yo por eso no viene enseguida. Cristo vive, aleluya. Si ya me predico lo de todo el mes. Efesios 4. A ver, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tu cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, amén. ¿Sí? Sí, amén, amén, aleluya. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Cómo tenemos que vivir con los judíos? ¿Y cómo tienen que vivir los judíos con nosotros? En humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, Un aleluya. cuerpo, pues Israel es otro cuerpo. Un espíritu. ¿No les dieron el mismo espíritu? Sí, amén. ¿No tenemos el mismo espíritu? Amén. Una misma esperanza. Amén, amén. O sea, ¿a poco ellos la tierra y nosotros el cielo? No. Una misma esperanza. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? ¿Cuántos señores tenemos? Uno. ¿Cuántas fe? Una. Una. ¿Cuántos bautizos? Uno. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Cuántos padres? Uno. Nada más uno. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Y si Dios. nada más es uno el Señor y uno el Espíritu Santo y uno es el Padre, Dios no tiene dos pueblos. No, Dios tiene un solo pueblo. un solo. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre. Te doy gracias, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a, como iglesia, poder extraer la rica savia del buen olivo. Ayúdanos, Señor. No fuimos injertados en Roma, fuimos injertados en Israel. Somos el pueblo de Dios injertado en Israel. Ayúdanos a sacar todo, Señor. Toda la riqueza que le diste a Israel sin que nosotros judaicemos. Ayúdanos a sacar toda la riqueza que tiene el pueblo de Israel sin judaizar, sin perder nuestra
Porque no se trata de judaizar, porque no se trata de volver a hacer las cosas que no aprovechan, sino se trata de que nosotros, en el llamado que tenemos como iglesia de Cristo, entendamos que la iglesia inició en Jerusalén y que en Jerusalén está la raíz de la iglesia. Y que a cabo de los años, a la muerte de los apóstoles, se introdujeron muchas doctrinas equivocadas y todas en contra del pueblo judío. Pero hoy, Señor, antes de despedir a la iglesia, voy a volver a leer este salmo. Salmo 122. Quiero que cerremos los ojos, iglesia. Repitas conmigo este salmo. Di conmigo: yo me alegré con los que me decían. Dígalo con alegría. Sí, amén. Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para amar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien
recoger la ofrenda, hermano Porfirio, póngase de pie.